La noticia que nadie quería aceptar buscaba ser confirmada. Había muerto Néstor Kirchner. Miles de manifestantes espontáneos surgieron en todo el país. Acá, en Rufino, en este mismo lugar, la autoconvocatoria reunió a cientos de tristes ciudadanos que de una u otra manera querían decirle adiós al militante, al ideólogo de los cambios que devinieron desde su mandato como presidente a la fecha. Hoy, a un año de su desaparición física, pero no del cariño y del respeto de todos nosotros, nos hemos convocado a instancias de los trabajadores de Rufino organizados en la Confederación General del Trabajo para rendirle un sencillo pero emotivo homenaje. A continuación realizaremos un minuto de silencio en memoria y recordación del compañero Néstor Kirchner. Muchas gracias. La Confederación General del Trabajo, Delegación Rufino, y en memoria del compañero militante y expresidente Néstor Kirchner, colocará a continuación una ofrenda floral al pie del busto de quien fuera en vida una luchadora inclaudicable, como lo fuera él, la compañera Evita. Ambos viven junto al general Perón, pero en el corazón de su pueblo. Para ello, invitamos seguidamente a los integrantes de la CGT local a realizar la ofrenda floral ya anunciada. A continuación damos lectura a esta comunicación entregada a los miembros de la CGT local por Aldo Viteri, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Rufino. Dice así: lamento profundamente no estar presente en tan importante acto, pero a la distancia hago llegar un gran saludo a todos los presentes en el aniversario de la muerte del expresidente de la Nación Argentina y secretario general del UNASUR, compañero Néstor Carlos Kirchner. Cabe resaltar en su momento la propuesta de construir un frente nacional y popular para lograr un modelo de producción y trabajo. Cuando por aquel entonces muchos no le creían, modelo de producción y trabajo contrario al modelo neoliberal que aniquiló la economía, a las instituciones intermedias, cooperativas, mutuales, empresas, etc.
y al pueblo argentino en general. No puedo olvidar que cerraban en Rufino nada más ni nada menos que un comercio por semana, y eran despedidos los trabajadores día tras día. Rebaja de salarios, de jubilaciones, estaban a la orden del día. Todo esto implementado desde el Ministerio de Economía, por los grandes pensadores de Harvard, que aún hoy merodean y emiten opiniones respecto a las políticas económicas que deberían implementarse. Por eso, Néstor, vaya si pudo contribuir ese frente y si fue un compromiso cumplido. Terminó con un conflicto docente a pocas horas de asumir. Reinstaló las paritarias congeladas durante décadas. Devolvió el aporte arrebatado a los jubilados y a los estatales. Promovió el desarrollo del mercado interno. Retomó el camino en el juicio a los genocidas de la patria. Estrelló los lazos con la patria latinoamericana. Tampoco podemos olvidar la participación decisiva contra el golpe militar en Honduras y el intento sedicioso en el Ecuador. Por eso, Néstor Kirchner recuperó con creces todas nuestras expectativas, y que muchos aún hoy no comprenden o no quieren comprender el momento histórico que estamos atravesando. Muchos no comprenden ese camino a seguir, dejado por Néstor Kirchner, un enorme estadista, un hombre sencillo, pero con mucho arrojo y valentía política. Un hombre que con su indetenible actividad nos dio su última lección antes de su muerte, que es defender el proyecto nacional y popular, ya que está en juego nuestra historia y nuestro futuro, el bienestar y la felicidad de todos los trabajadores argentinos. Por todo ello, los trabajadores argentinos le decimos gracias, querido expresidente de la Nación y secretario general de la UNASUR, compañero Néstor Kirchner. Se cerraron dos ojos, se abrieron millones. Firmado Aldo Viteri, secretario general, Sindicato de Empleados de Comercio de Rufino. Continuando con este sencillo acto de recordación al primer aniversario de la desaparición física de Néstor Kirchner, hará uso de la palabra a continuación Bettina Righetti, en nombre de la militancia extrapartidaria. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias y canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, a la seguridad de los justos, al sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Cuando por el año 2003 Néstor Carlos Kirchner toma el mando de este país, todos esperábamos hasta ese momento un salvataje, pero no mirábamos al otro. En ese momento el otro no tenía cara, no veíamos más allá de nuestras narices. Al otro le teníamos miedo, era sospechoso o inseguro. A 10 años ese otro tiene cara, está con nosotros, se alimenta, se educa, tiene asistencia sanitaria, sus derechos y necesidades están dentro de esta sociedad. Esa deuda la pagó Néstor Kirchner con su vida y era de todos los argentinos. Ayer, cuando se condenaba a 18 genocidas, la sociedad argentina le devolvía a Néstor Kirchner algo de vida.
Esta sociedad digna de hoy es mérito suyo, forma parte de su vida, por eso Néstor vive. Quedó reflejado en las urnas y es la única forma que tiene un pueblo de decir qué necesita y qué elige. Néstor no murió, Néstor vive porque me dejó con ustedes, Néstor vive porque los dejó con nosotros. Gracias. Hemos escuchado a Bettina Righetti en nombre de la militancia extrapartidaria. Y a continuación, y siguiendo con esta lista de oradores en esta jornada, hace uso de la palabra Cristina Castillo, integrante del movimiento Evita. Buenas noches, compañeros, y esto es hermoso poder ver a todos tantos compañeros acá presentes en este homenaje, humilde homenaje que le hacemos los rupinenses a un gran compañero y militante. Él fue lo que necesitábamos. Es la mejor manera de recordarlo en el primer aniversario de su muerte. Fue la elección del 23 de octubre. Militar por la profundización del proyecto nacional y popular, conducido por Cristina, para evitar que la historia oficial lo ubique a Néstor en un mármol, bronce o cuadro como prócer, sino recordarlo como un militante comprometido con las transformaciones que necesitaba nuestra patria, como decía, y se reconocía él como un militante, que en ese momento cumplía la función de ser presidente. Sus convicciones y principios permitieron que tomaran las decisiones indispensables durante su gobierno para sacar a la Argentina del infierno y avanzar en las transformaciones que permitieron el cristinazo del domingo pasado. Todavía falta profundizar ese proceso y el pueblo lo va a hacer junto a la presidenta, pero es necesario que todos y todas juntos nos organicemos en un beneficio de la patria, para acompañar las decisiones que seguramente tomará nuestra compañera presidenta. Esa es la mejor manera de recordarlo, trabajando, militando, siendo solidarios, buscando las coincidencias entre los compañeros que hemos decidido caminar por la amplia avenida del proceso nacional y popular. Compañeros, por el compromiso que tuvo el compañero Néstor, que supo expresar de la mejor manera los ideales y principios de las generaciones de los 60 y 70. Hoy hay una nueva generación de jóvenes comprometidos con este país y con eso contribuye a que tengamos patria, nunca menos, ni un paso atrás. ¡Viva Néstor! Para seguir compartiendo con ustedes este acto, ya contamos, para que les dirija la palabra, con la presencia del secretario de la Juventud Peronista Local, Claudio Santillán. Compañeros, compañeras, buenas noches. Hace un año que nos dejó, nadie lo esperaba. Nadie esperaba su desaparición, como 7 años antes nadie esperaba su llegada. Se transformó en el presidente de un país destruido, endeudado y en default, en bancarrota económica y ética, donde nadie creía en nadie y menos aún en los políticos. Nos sorprendió desde el primer momento con su aspecto de un niño grande, que se escapaba de la custodia y jugaba con el bastón del mando. Nos sorprendió desde el primer momento con su atípico discurso inaugural, su política de derechos humanos, con su rechazo al ALCA y el comienzo de integración latinoamericana. Nos sorprendió con su audacia, su tosudez, su increíble renegociación con la deuda externa, su obstinación por hacer lo que todo el mundo decía que era imposible. Fue un luchador, un guerrero indomable. Por si caía volvía a levantarse, un ciudadano que deja de ser espectador de una democracia mediática y se transformaba en protagonista, en un actor social
que se compromete con su realidad y que se esfuerza por transformar su sueño en un nuevo paradigma. Poco antes de su desaparición, los pibes de la militancia lo habían transformado en el Nestornauta, en un superhéroe de carne y hueso que estaba entre nosotros, que cual astro de rock se arrojaba de un escenario sobre la multitud. Y un 27 de octubre nos dejó, ese político tan particular, tan activo y descartonado, ese Esplendor. Su estela dura para siempre, los años pasarán, sus efectos se irán desdibujando y sus méritos crecerán a niveles épicos. Como Gardel, él cada día cantará mejor porque se fue del mundo concreto de los mortales para instalarse en los reinos fabulosos del mito y la leyenda. ¡Viva Néstor, carajo! En este acto, en recordación del primer aniversario del fallecimiento del doctor Néstor Carlos Kirchner, a continuación hará uso de la palabra el secretario general del Partido Justicialista a nivel local, el compañero doctor Víctor Novillo. Buenas noches, compañeras y compañeros. Una pequeña pero breve historia acerca de la figura de Néstor Kirchner, que nació en Río Gallego, la capital de Santa Cruz. Era hijo de Néstor Kirchner, descendiente de suizos, y de María Ostoy, chilena, descendiente de croatas. Asumió en la juventud política peronista. Recién lo escuchamos al compañero de la juventud, y fue en la edad que comenzó a militar Néstor, y posteriormente se traslada a la ciudad de La Plata, a donde inicia su carrera universitaria en la Facultad de Abogacía, donde se conoce con nuestra actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Asume como intendente de Río Gallego, comienza su carrera política y posteriormente es gobernador de Santa Cruz, y ya en proximidad del 2003, que teníamos que afrontar las elecciones, que veníamos en la crisis del 2000-2001, en donde el presidente era Duhalde, que estaba completando el mandato de Fernando de la Rúa. Había varios candidatos, estaba el propio Menem, estaba Néstor Kirchner, estaba de la Sota de Córdoba, Rodríguez Sá de San Luis. Duhalde en aquel entonces tenía la peregrina esperanza de que Carlos Reutemann se decidiera a asumir la responsabilidad, que nunca lo supo hacer. Tampoco pudo cerrar con el compañero de la Sota y terminó cerrando con Néstor Kirchner, que así asumía la campaña del 2003, pero con un discurso que lo diferenciaba de las políticas neoliberales, como mencionaba la compañera Righetti, que caracterizaban a la década del 90. Era un discurso donde apuntaba a la educación, a la salud, a los derechos del trabajador y fundamentalmente a las inclusiones sociales. Y así comenzó a sorprender y a conquistar a la masa y al pueblo argentino. No obstante eso, en esa elección gana el compañero Menem con un 24%, queda con un 22% Néstor, y como la ley establecía que quien no alcanzaba el 44% iba a la segunda vuelta, Menem, ante la certeza del triunfo de Néstor, se baja y así asume el 25 de mayo del 2003 hasta el día de diciembre de 2007, que entrega el mandato a Cristina Fernández de Kirchner. Una picardía de Menem de que asumiera un presidente con un escaso 22% del voto del electorado. Y acá comienza, como decía el compañero de la juventud, la epopeya de Néstor Kirchner, fundamentalmente caracterizado por dos o tres cosas muy puntuales. La política de derechos humanos, en donde se saca la ley de obediencia del punto final de la época de Raúl Alfonsín, a través de una votación en el Congreso Nacional, y comienzan los juzgamientos que hoy, anteayer, termina la mega causa de la ESMA, en donde Astí y Acosta y otros más genocidas son condenados a prisión perpetua. Tiene el acto heroico y la valentía de bajar del Colegio Militar de la Nación el cuadro de aquel entonces Videla, que había sido presidente de facto, y va caracterizándose su política en derechos humanos, y también tiene una actitud que lo caracteriza con respecto al Fondo Monetario Internacional, que en víspera de la segunda vuelta electoral
que no se cumple, se comienza a reunir con Lula Inácio da Silva, el expresidente de Brasil, y se paga al Fondo Monetario Internacional una deuda que era de 9.800 millones de dólares, y les dice Néstor que no quería reunirse más con la gente del Fondo Monetario Internacional, que para lograr independencia, el criterio político, teníamos que lograr la independencia que era la económica, que nos tenía sojuzgado y sometido a los caprichos del Fondo Monetario Internacional. Se trabaja en la quinta también de un 77% de la deuda externa, los bonos, el default que había recaudado Rodríguez A, los mismos legisladores que después se oponían al pago de la deuda externa con el dinero del Banco Central. Y así comienza a consolidar una política en donde él se caracterizaba por decir, no vamos a reprimir. Duhalde había tenido la tragedia de Avellaneda y él tuvo un conflicto que fue con la hermano del Uruguay, cuando la pastera de Fray Viento, que era para la producción de celulosa, generó un conflicto con provincianos de Entre Ríos, y Néstor se compromete, apoya la causa y nunca reprime. Y así van transcurriendo el accionar político y se caracteriza, recién también lo mencionaban los compañeros de UNASUR, con Correa de Ecuador, con el compañero da Silva de Brasil, con Chávez de Venezuela, y se logra formar una unidad latinoamericana que se opone al ALCA en un congreso en la ciudad de La Plata, donde le dice Néstor a Bush, presidente norteamericano aquel entonces, que no se iban a dejar patotear. Y también hacen mención a los compañeros cuando expresó, no voy a entrar a la Casa Rosada como presidente para dejar mis convicciones en la puerta. De manera tal de que llega al 10 de diciembre de 2007, asume Cristina Fernández de Kirchner y él asume la conducción del partido, donde no por casualidad, en un acto no estaba Reutemann, no estaba Romero de Salta, no estaba Busti de Entre Ríos, o sea, son los mismos compañeros que después la historia, ¿no es cierto?, le saca la careta y ven dónde están parados ahora y dónde está parado la capacidad de trabajo del compañero Néstor Kirchner. Posteriormente asume el UNASUR y ya tenía algunos problemas de salud, había pasado una obstrucción de carótida en febrero de 2010, luego se le coloca un stent en septiembre y en la madrugada del 27 de octubre fallece Néstor Kirchner. Y bueno, recién decían los compañeros, yo pensaba que hoy la prensa nacional hace referencia al mausoleo en Río Gallego, a los actos de toda la dirigencia en todo el país, y me quedo con los mineros de Río Turbio. Él fue el abogado defensor antes de asumir de intendente de los mineros de Río Turbio. La mina de Río Turbio fue privatizada por Menem en la década neoliberal del 90, que lo caracterizó, y fue tastizada nuevamente por el compañero Néstor Kirchner. Y esa figura de él que emerge de un pedestal que es de piedra y de carbón, y que hace una similitud con la fortaleza y la energía con que defendía sus convicciones, la piedra, como aquel pasaje bíblico de Pedro, de piedra, donde es el basamento de la iglesia, y esta piedra que representa a Néstor, que es el basamento de esta nueva política nacional y popular que mencionaba la compañera Cristina, que se caracteriza por la inclusión social, por los derechos sociales y por los derechos de los trabajadores. Lo decía el compañero cuando leíamos recién lo que había presentado Aldo Viteri, que vuelven las reivindicaciones, vuelven los convenios colectivos de trabajo, vuelven las discusiones sobre el salario mínimo vital y móvil, de manera tal de que tenemos tres nuevas banderas: la de Perón, la bandera de Evita y la bandera del compañero Néstor Kirchner, que algo lo caracterizó, la firmeza en las convicciones, y nos devolvió la alegría y la ilusión de que la política puede transformarse en una actitud, en una vocación para transformar una realidad argentina que en aquel momento estaba totalmente subordinado a lo que nos decía el Fondo Monetario Internacional y a lo que nos decían, lo que creíamos que era el primer mundo, y hoy está demostrando que esta es la realidad que vale, la realidad del compañero Néstor Kirchner. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Así escuchamos al secretario general del PJ local, el doctor compañero Víctor Novillo. Los integrantes de la CGT local han invitado, y lo hacen por mi intermedio en este momento,
para que nos dirija unas palabras el titular del movimiento Evita en nuestra ciudad, señor Rolando Zanetta, a quien invitamos a entonces ubicarse en este lugar y compartir esta jornada en la que estamos rememorando justamente el primer año del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. Rolando Zanetta, por favor, ante la invitación de la CGT local, lo escuchamos. Compañeras, compañeros, al público en general, a la CGT les agradezco mucho esta oportunidad de poder expresarme en este día donde recordamos la figura del expresidente Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no fue un presidente más, fue esa cosa sagrada que tiene el peronismo de siempre sacar un dirigente que reivindique al pueblo, porque también tenemos de los otros dirigentes, de aquellos que usaron el peronismo para poder implantar la idea neoliberal, vender la patria, estafar a los trabajadores, estafar a los jubilados. De aquel 2000, de aquel 2001, donde desde que se vayan todos en las elecciones parecía que se queden todos, surgió este pingüino. Yo creo, desde mi humilde punto de vista, que lo más importante de Kirchner no fue su logro económico, ni su logro social, ni reivindicar las banderas históricas del peronismo. El mayor logro de Kirchner fue habilitar a los jóvenes, a los militantes, a los que no habían perdido la fe, que militando y trabajando había otra Argentina posible. Cuando él nos decía a todos, organícense, trabajen y organícense de la base, es porque, compañeros, ningún logro en la política, en el gobierno, viene aparejado si no hay apoyo popular y no hay organización por abajo. Cristina lo termina de reclamar. Hay que organizarse, hay que prepararse, hay que formar cuadros políticos, porque este proyecto que sostuvo Kirchner hasta con su vida no se sostiene si no hay organización popular. Es tan importante la organización popular como los votos. Tenemos que tener los votos para llegar al gobierno, pero tenemos que tener organización popular, la gente trabajando para que este modelo se sostenga. No hay opciones, la presidenta lo sabe muy bien, los intereses que nunca van a dejar de acechar, que quieren volver al neoliberalismo, están permanentemente poniéndole trabas en la rueda. Y una mujer, una gran mujer, está al frente de este gobierno. No por eso es débil, no por eso es frágil. Tiene toda la fuerza de la mujer argentina, pero nosotros, compañeros, tenemos la obligación de organizarnos y de militar. Militar no es ir a reuniones, militar es trabajar en los barrios, en las organizaciones intermedias, en las cooperativas, ayudar a que este proyecto de modelo nacional y popular se convierta en un proyecto revolucionario, porque es a través de esa revolución pacífica que siempre levantó el peronismo es que vamos a cambiar definitivamente los intereses del país. Néstor fue muy claro, la unidad latinoamericana para sostener desde Latinoamérica el proyecto popular que nos debe identificar a todos los latinoamericanos. Y por encima de todas las cosas nos pidió organización, que cuidáramos a la presidenta. Recuérdenlo, esa es nuestra obligación y ese siempre va a ser nuestro mejor homenaje. El homenaje a Néstor no se trasunta en los discursos, se trasunta en la militancia y en la organización para sostener el proyecto nacional y popular que Néstor nos legó en manos de Cristina y de todo el pueblo. Muchas gracias. Luego de la palabra de Rolando Zanetta, y ya cerrando con esta lista de oradores, se dirige a todos ustedes el secretario general de la CGT local, Eduardo Escasero.
compañeros, compañeras, compañeros de los sindicatos, compañeros integrantes de la CGT, a la militancia, a la juventud, a los kirchneristas extrapartidarios, como la denominamos la compañera Righetti, buenas tardes y muchas gracias. El 27 de octubre del pasado año, el pueblo argentino y los trabajadores nos vimos sorprendidos y conmovidos cuando recibimos la dolorosa noticia de la muerte del querido compañero, expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Un hombre que sin dudas, cuando asumió la conducción del país en momentos dramáticos desde el punto de vista económico, político y social, y dueño de una férrea decisión y tenacidad en las políticas implementadas, generó un cambio trascendental que le permitió al país la recuperación de la economía nacional y el bienestar de muchos argentinos, a los que durante muchos años les había sido negado. Los resultados electorales del domingo los vivimos con satisfacción, con orgullo, pero al mismo tiempo no hubo euforia esta semana, por la ausencia de quien encabezó y diagramó este proceso. Tenemos un recuerdo y una situación afectiva muy especial. Nos angustia su ausencia, pero nos fortalece su legado, nos impulsa su ejemplo militante. ¿Quién de nosotros no recuerda su visita a nuestra ciudad allá por noviembre del 2003? Hace casi exactamente 8 años, su primera visita, cuando inauguraba el área industrial y nos decía que la Ruta 7 y las vías en ese momento inundadas iban a ser habilitadas nuevamente. Muchos lo esperábamos ansiosos, otros fueron escépticos. Hoy la realidad es innegable. Nuevamente nuestro querido terruño está integrado al país por estas dos importantes vías de comunicación. La otra gran obra esperada, la autopista o autovía Rufino Rosario, también va tomando visos de concreción. Una de las cosas más virtuosas que ha tenido el modelo de país que se implementa desde 2003 a la fecha es devolver la dignidad a muchísimos argentinos que hasta este momento no la tenían. La asignación universal por hijo, además de atender situaciones producto de años de desocupación y de políticas entreguistas, también ha permitido reducir los grados de explotación que podían alcanzarse debido a la desesperación de la gente que necesitaba trabajar. Permitió, entre otras cosas, a aquellos a los que les estaba vedado el acceso a la educación, a los controles sanitarios imprescindibles, su inserción en una Argentina con justicia social. Permite, en definitiva, empezar a nivelar para arriba. Tenemos el crecimiento económico más importante en los últimos 200 años, que no es un crecimiento cualquiera, sino con una matriz productiva diversificada, basada también en el valor agregado, en la generación de empleo y fundamentalmente en la inclusión social. El compañero Néstor Kirchner marcó un punto de inflexión en lo que fueron sucesivos gobiernos que terminaron sus mandatos aprisionados por los límites que le imponían, tanto los grupos de poder económico como el denominado consenso de Washington. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política, un viejo sueño del peronismo, poco a poco y por su impulso inicial, se va haciendo una feliz realidad. Los críticos a la política económica del gobierno argumentan que el alto crecimiento se debe más a una tendencia mundial, viento de cola lo llaman, que a las políticas acertadas que comenzaron a implementarse en su gestión y que desde hace 4 años, y felizmente por 4 años más, continúa su compañera, nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cabe entonces que se pregunten esos críticos por qué hoy, cuando Europa y el mundo financiero se derrumban, los índices de crecimiento y de ocupación laboral en la Argentina siguen en alza. Cabe que se pregunten, los mismos que festejaron cuando falleció Evita y hace un año festejaban y descorchaban ante la desaparición física del querido Néstor, ¿qué ocurrió entonces para que el domingo las urnas exploten de votos celestes y blancos? Su fallecimiento es una pérdida difícil de compensar. Para los trabajadores, mayo del 2003 significó volver a la ciudadanía laboral conculcada por la dictadura y el neoliberalismo. Nos dio la oportunidad de discutir salarios en paritarias libres. Restauró el salario mínimo vital y móvil. Nos dio protagonismo en todos los niveles y no sacó ninguna ley en contra de los trabajadores. Significó también la dignidad de los compañeros jubilados, nuestros abuelos que estaban olvidados por la aplicación de recetas neoliberales. Tuvo el coraje, la valentía de sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional con el pago de la deuda, de decirle no al ALCA y a pesar de los detractores de siempre, insertar a la Argentina en el mundo, alcanzando además como impulsor aquel anhelo del general Perón que era el de la patria grande, la verdadera unión latinoamericana. El UNASUR es un ejemplo de esto. Kirchner vino a patear el tablero y empezó a gestar un periodo histórico en el que comenzó también el fin de la impunidad para los genocidas. El valiente acto de ordenar como jefe de las Fuerzas Armadas,
descolgar el cuadro del hombre ícono de los genocidas que asolaron el país entre el 76 y el 83, tuvo su corolario ayer, cuando la justicia condenó a cadena perpetua a Astiz y a un grupo de asesinos de la ESMA, hoy convertida, gracias también a su gestión, en un monumento a la memoria. Es por eso, queridos rufinenses, que los trabajadores, los jóvenes y el pueblo todo, les decimos a los compañeros Betty Aguilera, Ani Valle, Cali Valle, Roberto Borda, a los compañeros secuestrados, asesinados, torturados, cesanteados, perseguidos, a los hijos, a los nietos, a las madres y a las abuelas, finalmente se está haciendo justicia. El compañero Néstor nos dejó su proyecto, su obra, su compromiso con el pueblo y con la militancia. Nos dejó su voluntad y su valentía, nos dejó sus convicciones. El ejemplo de su entrega total a una causa y en especial el haber recreado en los jóvenes, en esto que hoy nos acompaña y que nos acompañaron los trabajadores el 1 de mayo último, la vocación política y el interés por participar. Nos dejó también su más preciado legado, que es la necesidad de la unidad del peronismo tras las históricas banderas. Unidad que tenemos que seguir consolidando, compañeros. Su claridad ideológica también dejó las puertas abiertas a aquellos que, sin ser peronistas, creen, adhieren y militan por este modelo histórico de inclusión social. Los trabajadores de Rufino también creemos que sería un acto de verdadera justicia el que alguna vez alguna plaza, una calle, un barrio o un rincón destacado de nuestra querida ciudad perpetúen su memoria. Para ello nos ofrecemos a trabajar desde nuestro humilde lugar de militancia. El dolor ante la tragedia de su fallecimiento continúa. Es imposible evitarlo. Pero con su revolución en marcha y el respaldo que le dio el pueblo el último domingo a Cristina y al modelo de país que inició hace 8 años, la energía nos envuelve para continuar y profundizar el cambio que reparará definitivamente los daños que pretendieron desangrar a los argentinos, con el propósito de arrebatarnos nuestros sueños y nuestra merecida felicidad. Compañero Néstor Kirchner, también lo recordamos cuando supo decir: sigamos con muchísima fuerza, no caigamos en ninguna de las provocaciones. Nosotros tenemos que construir la Argentina para los argentinos, la Latinoamérica para los latinoamericanos. Hoy, en respeto a su memoria y con la mirada puesta en el futuro grande que se merece nuestra patria grande, hoy más que nunca, los trabajadores del pueblo todos decimos: ni un paso atrás. Compañera Cristina, acá estamos, al pie del cañón. Compañero Néstor Carlos Kirchner, presente, ahora y siempre. Muchas gracias. Así escuchamos al secretario general de la Secretaría Nacional. Vamos a agradecer a los medios de comunicación local que estuvieron presentes en sus distintas facetas, a los canales de televisión, radios, medios escritos, que han tomado, algunos de ellos, la información en forma directa, otros lo verán en el caso de la televisión en minutos y mañana, y en el caso de los medios escritos se reflejará el fin de semana. Señoras, señores, al cerrar este acto en recordación del primer aniversario del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner, los invitamos cordialmente a todos a entonar las estrofas de la marcha peronista. Muchas gracias, buenas noches.